En el nombre del Señor Jesucristo, les saludo en la paz del Señor Jesucristo. Queremos analizar un pequeño mensaje sobre el arrebatamiento. Y queremos leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Lleva por título La venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se fue en una nube y vuelve en una nube. Mateo, San Lucas y varios libros explican la venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis dice, y todo ojo le verá cuando Él venga en una nube. Eso es la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando todo ojo le verá. Cuando Él venga con los arrebatados aquí a este planeta Tierra para poder entrar en una batalla con el anticristo. Pero aquí vamos a hablar del arrebatamiento. El arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo, pero aquí en el arrebatamiento Él viene como un ladrón. No se ve, no hay tiempo. Para los que están en tiniebla, pero para los que están en la luz, no viene como ladrón, sino es avisado. Y eso significa que el arrebatamiento va a ser visible, se va a ver. Pero los que están en tiniebla, no se va a ver. Va a ser invisible, como un ladrón en la noche cuando ese ladrón roba. En el nombre del Señor Jesucristo continuamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice así: la venida del Señor. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acerca de los que duermen. ¿Cuáles son los que duermen? Los que creyeron en el Señor Jesucristo. Duermen. No están muertos. En la parte física, material, murieron. Pero su cuerpo está muerto, pero ellos no. Su espíritu están vivos, están durmiendo. Por eso dicen, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los tiempos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. ¿Se da cuenta usted? Jesús murió día viernes y al tercer día resucitó el domingo de madrugada. ¿Se da cuenta usted? Y cuando Él resucitó, no tan solo Él resucitó, sino muertos del Antiguo Testamento habían resucitado. Y después se aparecieron a las ciudades, así como Jesús murió y resucitó. Así Dios también dice, traerá también
Jesús a los que durmieron. Es decir, los que están durmiendo, su cuerpo espiritual está con Cristo Jesús, pero el Señor los va a traer junto con ellos, porque están con Cristo en la presencia. Los va a traer para llevarlo el cuerpo material a la resurrección, para que ellos reciban un cuerpo espiritual, en el cuerpo que obtuvo Jesucristo, el segundo cuerpo, para poder ser arrebatados. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando de los vivos, de los vivos, los que quedan, los que van a ser arrebatados, es los que creen en el Señor Jesucristo. Porque los que creen en el Señor Jesucristo pasan a ser salvos, como dice la palabra del Señor en los Hechos capítulo 4:12, dice: no hay otro nombre para poder ser salvo, y explica que es Jesucristo. Es decir, el nombre completo es Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo, en ese nombre completo. XVI dice: porque el Señor mismo con voz de mando, es una voz, porque el Señor mismo dice con voz de mando, con voz de arcángel, 2, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo dice allí en los Corintios 15, versículos 51, 52 a 53, dice: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Mas nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, dice Pablo, a la final trompeta. Aquí yo les muestro una trompeta, a la final trompeta. Entonces, Pablo dice: los muertos en Cristo son resucitados. Y nosotros, dice Pablo en los Corintios 15, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Dice transformado, no dice arrebatado. Ese periodo de la transformación a la final trompeta. Y nosotros veíamos que aquí dice, Pablo dice, y vamos a verificar, usted está viendo esta trompeta, Pablo dice a la final trompeta en los Corintios 15, habla a la final de la trompeta, es una trompeta. Vamos a leer el versículo 16 del 4, porque el Señor mismo con voz de mando, una voz de mando, una. Con voz de arcángel, 2. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos resucitarán en Cristo primero. Es decir,
Pablo habla de 3 movimientos. Que la final trompeta habla aquí en Tesalonicenses 4:16 con voz de mando, voz de arcángel 2 y trompeta de Dios. Son 3 movimientos. En otras palabras podemos decir son 3 sonidos. El primer sonido es más largo, es más intenso. Segundo sonido es menos intenso. El tercer sonido es menos intenso. Como dice aquí el Señor mismo, es el mismo Señor Jesucristo. En los días del Señor Jesucristo, Él tuvo un periodo de 30 años. Esa es la voz de mando. A los 30 se bautiza y pasa a hacer su ministerio 3 años y medio. Ese es el segundo movimiento. Muerte y resurrección. Se apareció por 40 días y después de 40 días se fue al cielo, fue arrebatado. Es el movimiento número 3. Último movimiento que habla allá en Corintios 15, a la final trompeta. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitan primero. Y nosotros, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Recuerde usted que Jesucristo se transfiguró en el monte de la transfiguración a vista de 3 apóstoles. Se transfiguró y se apareció Moisés y Elías. Muy rápido fue su transfiguración. Y después volvió a la normalidad y les dijo a sus apóstoles, no le cuenten a nadie en este misterio, es que yo voy a morir y voy a resucitar en un cuerpo nuevo y me voy a aparecer hacia ustedes por 40 días con muchas dificultades. Eso todo lo vemos. Versículo 17 dice así, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Los arrebatados van a recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así recibiremos al Señor en las nubes. ¿Qué significa eso? En las nubes significa que ese momento, cuando en el periodo de los vivos y junto con los muertos sean arrebatados, primero tienen que aparecerse los muertos aquí en la tierra y están por un periodo de 40 días. Jesucristo murió día viernes y cuando muere día viernes, Mateo 27 dice que se abrieron el sepulcro, hubo tiniebla, oscuridad, un terremoto. Y en el terremoto se abrieron el sepulcro y los santos salieron. Pero después de la resurrección de Él el día domingo, que tenía que resucitar Él y aparecerse Él, primero se aparecen después los otros muertos del Antiguo Testamento, los santos. Y Jesucristo se apareció con muchas dificultades. Libro de los Hechos, capítulo 1, ahí dice, y se apareció con muchas dificultades por 40 días, donde
comía con los apóstoles y les hablaba los misterios, la palabra del Señor Jesucristo. Y después de 40 días se fue al cielo el Señor Jesucristo. Entonces hoy día es lo mismo. La Escritura no dice eso, pero sí tenemos la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos la resurrección del Señor Jesucristo, que se apareció por 40 días y después de 40 días se fue al cielo. Todo eso en la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento, todo es lo mismo, todo es similar. Pero la Escritura no lo dice. Dice solamente los muertos en Cristo y seremos transformados y arrebatados y lo vayamos. Por eso dice la palabra, y seremos arrebatados en las nubes. ¿Y qué significa en las nubes? Para recibir al Señor en el aire. ¿Qué significa ese proceso? Ese proceso, cuando el Señor Jesucristo se aparezca allí en las nubes, el cielo va a estar cubierto y va a estar cubierto con nubes. Nadie va a poder ver ese suceso porque el Señor va a estar entre el cielo y las nubes. Es decir, aquí en la tierra no se va a ver, se van a ver puras nubes. Es cuando llueve. Cuando llueve está nublado, oscuro, y está lloviendo y usted mira hacia arriba, no se ve el sol. No se ve la luna ni las estrellas. Entonces ese día va a estar nublado. Por eso dice, salemos al encuentro a las nubes nublado. Por eso el mundo no va a poder ver esas cosas porque va a estar nublado. Por eso el Señor dice, vengo como ladrón. Para los que están en el mundo, a los que están en tinieblas, viene como ladrón. No hay hora ni año, nada le avisa a ellos. Porque están en tinieblas, están borrachos, están fuera de sí, no están esperando al Señor. Por eso dice Pablo, a los que están en tinieblas, el día del Señor viene como ladrón. Pero Pablo después dice, a los que están en la luz, no vengo como ladrón. Es decir, a los que van a ser arrebatados, a los creyentes que son de Jesucristo, no viene como ladrón. Hay señales. Se va a saber el día, se va a saber el año, se va a saber la semana, se va a saber todo. Todo se va a saber. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia de Jesucristo que es arrebatada. Los arrebatados tienen una cabeza y esa cabeza es Jesucristo y Él todo lo sabe. Por eso es importante. Por eso dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces decir, la final trompeta es una trompeta que va a sonar, pero esta una trompeta que va a sonar, el primer movimiento entonces toquillo de trompeta. A veces esperamos este sonar, pensamos que se va a venir un ángel celestial, misterioso, y va a tocar en las nubes la trompeta. Sí, así el Señor lo quiere, así puede hacerlo. Pero la pregunta es a la final trompeta no irá a levantar el Señor a una persona que represente a Jesucristo y haga este sonido de trompeta. Entonces nosotros debemos estar atentos, alerta y preparados en una doble porción. Sí, el Señor puede venir y levantar a un hombre y él sonar la trompeta.
Y tenemos que adentrar nosotros a creerle. Como también puede ser misterioso el ángel tocando la trompeta en el cielo, preparado en una doble porción. Y esa es la doble porción que se prepara a las vírgenes prudentes, preparada en una doble porción. Mas las insensatas estaban preparadas, pero no estaban preparadas en una doble porción. Por eso la palabra dice, a la final trompeta. Algunos malinterpretan, dicen a la final trompeta. Otros dicen a la trompeta final. Cuando alguien dice a la final trompeta, significa que hay varias trompetas. Pero cuando la palabra dice a la final trompeta, es una trompeta que se toca. Y cuando la palabra habla final trompeta, ahí son varias trompetas. Apocalipsis habla de 7 trompetas y también habla a la final trompeta. Algunos piensan y dicen que esta trompeta último puede ser Apocalipsis. Allá en Apocalipsis las 7 trompetas y uno de la ultra trompeta, dicen ellos, es la trompeta 7. Pero allá no, porque allá es un ángel que toca la trompeta. Y aquí a la final trompeta es una trompeta, pero con 3 sonidos. Y estos 3 sonidos con voz de mando. Y esa voz de mando es duración 30 años en Jesucristo. La voz del arcángel en Jesucristo fueron 3 años y medio. Y el Señor mismo, bajando Él y los muertos resucitan, el tercer movimiento es un periodo de 40 días. Cuando los muertos resuciten los muertos, día viernes, la iglesia del Señor Jesucristo, los arrebatados serán transformados el día de la resurrección, el día domingo. Ahí, transformado, hay un paréntesis de 40 días. Jesucristo hizo esos 40 días, donde los muertos en Cristo van a actuar aquí en el planeta Tierra, se van a aparecer a los arrebatados, porque los arrebatados están transformados, y a muchísima gente más, a los que creen en Jesucristo. A otros no, porque el Señor Jesucristo solamente se apareció. ¿A quién? A los apóstoles. No se apareció a ningún otro grupo más. Nada. Por eso estas cosas, si estas cosas usted les hablara a otros grupos, no le van a creer. Porque esto no es para los otros grupos. Es solamente para la iglesia de Jesucristo, para aquel grupo que cree en Jesucristo y hace las cosas en el nombre de Jesucristo, se bautiza en el nombre de Jesucristo y hacen todas las cosas en Jesucristo y permanecen en la doctrina de los apóstoles en Jesucristo. Para ellos son estas cosas. Este es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17. Amén y amén. Gracias. Chao, chao.